Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el hermano Lisandro Andrade y esto es Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca. Hoy en esta oportunidad, amados hermanos, estaremos hablando acerca de cómo se ha venido cumpliendo las 70 semanas proféticas de Daniel. Hablaremos también de los 6 acontecimientos que le habla el ángel Gabriel que tenían que suceder en estas 70 semanas y el orden cómo iban a cumplirse y cómo estaba encerrado el misterio de la gracia dentro de las 70 semanas proféticas de Daniel. Todo esto aquí en Ministerio Evangelístico. El tiempo está cerca. Y para ello vamos a tomar como base bíblica Daniel capítulo 9 versículo 24. Dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Estaremos meditando bajo el tema el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel y el misterio escondido de la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Las 70 semanas proféticas de Daniel, amados hermanos y amigos, es una respuesta que Dios le manda a Daniel a través de su ángel, a través de su mensajero, el varón Gabriel, dice la palabra del Señor. Y esta respuesta viene conforme a la oración que Daniel estaba haciendo. Él estaba confesando el pecado de él y el pecado del pueblo y pidiendo que Dios restaurara nuevamente al pueblo de Israel. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esta profecía es muy importante, oiga bien, pero muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos da seguridad que el Señor cumplirá su promesa sobre cada uno de nosotros. Si el Señor dio la palabra de las 70 semanas y las está cumpliendo, también Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido. La gloria y la honra sea para el Señor. Todo lo que Él le reveló al profeta Daniel se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Solamente tenemos que echar un vistazo a la palabra del Señor y a los cumplimientos según la historia para que veamos que la palabra de Dios es real. En el versículo 24 del capítulo 9 dice la palabra del Señor que estas 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa, sobre Jerusalén. Tienen un cumplimiento sobre ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. La semana 70, amados hermanos, o la palabra semana significa unidad de 7 años. Es decir, que cada semana equivale a 7 años reales. El ángel Gabriel le estaba hablando a Daniel de un periodo de 490 años y en este periodo iban a suceder 6 cosas que Dios iba a cumplir para el pueblo de Israel. Y aquí tenemos la número 1, que el ángel Gabriel le dice a Daniel que Dios va a terminar con la prevaricación, es decir, que Él le va a poner fin a la injusticia, le va a poner fin a la rebelión o a la desobediencia del pueblo de Israel. Y esto lo confirma el profeta Jeremías en el capítulo 33 versículo 8, donde Dios les hace una promesa a su pueblo y les dice: yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron, que contra mí se rebelaron. Alabado sea el nombre de Jesús. El segundo punto que el ángel Gabriel, amados hermanos, le revela a Daniel, a este profeta, hermanos, que Dios usó poderosamente, le dice que Dios va a poner fin al pecado. Es decir, Dios le pondrá punto y final a los pecados del pueblo de Israel. Recordemos que esta profecía tiene que ver únicamente con la ciudad de Jerusalén, con la ciudad del pueblo santo y con el pueblo de Dios, Israel en aquel entonces, y los judíos también que están en este momento. La Biblia dice en Romanos, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos,
Él revela y dice que luego todo Israel será salvo, dice la palabra del Señor. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En estas 70 semanas Dios limpiará al pueblo de Israel de todos sus pecados. El tercer punto que habla el ángel Gabriel al profeta Daniel, le dice que va a expiar la iniquidad, y esto significa cubrir los pecados, y esto solamente podía acontecer por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la muerte de Cristo. Recuerde que solamente la sangre de Jesús puede expiar, es decir, cubrir el pecado. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que no importa lo que el hombre haya cometido, no importa el pecado que el hombre haya manifestado o se haya rebelado en contra de Dios, puede haber adulterado, fornicado, se puede haber hasta besuqueado con el diablo, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No importa si él se arrepiente de todo corazón, la sangre de Jesús lo limpia de todos sus pecados. El cuarto punto que le habla, amados hermanos, el ángel Gabriel, esta revelación impactante que Dios le dio al profeta Daniel para los últimos tiempos también, amados hermanos, es que va a traer la justicia perdurable. Esto se le prometió al pueblo de Israel, que viene un tiempo en cual vendrá la justicia perdurable, es decir, se introducirá un gobierno justo, un reino justo. Está hablando del reino milenial de Cristo. El profeta Jeremías en el capítulo 23 y en el versículos 5 y 6 les dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y escuche bien el siguiente versículo: y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuando Cristo reine, habrá una justicia perdurable sobre toda la tierra. La gloria y la alabanza sea para él. También al profeta Daniel se le revela que será sellada la visión y la profecía, es decir, que Dios hará cumplir todas las cosas que él ha prometido de las 70 semanas proféticas, amados hermanos, y va a sellar la visión y no habrá más necesidad de revelación. El sexto punto que le habla el ángel Gabriel a Daniel, le dice que será ungido el santo de los santos. A él sea la gloria, su nombre es Jesucristo, es decir, que el Cristo de gloria será ungido como rey. El templo del reino milenial será consagrado, y la gloria de Dios volverá en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entre como rey, amados hermanos, en aquel tiempo la gloria de Jehová visitará nuevamente al pueblo de Israel, y aquel templo se volverá a llenar de la gloria del Dios bendito. A él sea la alabanza. Pero tenemos un segundo punto importante en Daniel 9:25, donde también el ángel le revela cuál será el orden de este cumplimiento, el orden de estas 70 semanas a Daniel. Le revela los acontecimientos que tienen que suceder. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que Dios ya está obrando y que nos estamos acercando a la última semana, a la semana 70, a la semana profética importante que impactará el mundo. La alabanza y la gloria sea para el Señor. El ángel le dice a Daniel, amados hermanos, que habrán 7 semanas, es decir, 49 años para restaurar y para edificar a Jerusalén en tiempos angustiosos. Y a través de la historia vemos que esto ya se cumplió, que la ciudad, amados hermanos, los muros fueron restaurados, y todo esto sucedió en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles.
difíciles, donde había oposición, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios ya había dado una palabra. Cuando Dios da una palabra a su pueblo, cuando Dios le da una palabra para su vida, aunque haya dificultad, aunque haya oposición, esa palabra se va a cumplir, porque nadie puede detener la palabra o el poder de la palabra del Dios de la gloria. A Él sea la alabanza. También le dice, amados hermanos, el ángel Gabriel, que luego, después de las 7 semanas, habrán 62 semanas, es decir, 434 años más, hasta la venida del príncipe Mesías, hasta la primera venida de Jesucristo, hasta el ministerio de Jesucristo. Habrán 62 semanas donde Jesucristo iba a aparecer para predicar, para venir a salvar a su pueblo. Y aquí completamos, amados hermanos, un periodo de 69 semanas, 483 años, oiga bien. En Daniel capítulo 9, en el versículo 26, Dios le habla, amados hermanos, a este profeta y le dice que sucederán 2 acontecimientos, oiga bien. Leemos lo que dice el versículo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oiga, según estudios bíblicos, amados hermanos, se cree que la semana 69 terminó el día de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. En aquel momento en que Él iba entrando montado en aquel pollino y todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento se cumplió la semana 69 y después, unos días después, sería crucificado, daría la vida o se le quitaría la vida al Mesías, amados hermanos. Aquí también se cumplió lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 8, dice la palabra del Señor, que por cárcel y por juicio fue quitado, oiga bien, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este fue el primer acontecimiento que sucedió después de las 69 semanas. El acontecimiento número 2, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría Jerusalén y destruiría también el templo. Gloria sea el nombre de Jesús. Este pueblo fue el ejército romano y la historia nos dice que en el año 70 fue destruido Jerusalén, oiga bien, después de la crucifixión de Cristo, amados hermanos. Aquí tenemos el segundo acontecimiento, cosas que ya sucedieron, cosas donde Dios nos está hablando, amados hermanos, que el tiempo está cerca, que el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis de la semana 70 se acerca y que debemos de estar listos, pendientes, esperando ese arrebatamiento glorioso de la iglesia. Es importante que estemos preparados, alabado sea el nombre del Señor, porque en el año 70 Israel fue destruida y de esto ya había hablado el Señor Jesucristo en Lucas 21:20, dijo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, dice la palabra del Señor. Y se cumplió esta palabra, se cumplió lo que el ángel Gabriel le estaba revelando de parte de Dios a Daniel, amados hermanos, todos los acontecimientos que tenían que suceder. Algo muy importante, oiga bien, que debemos de ver aquí, amados hermanos, que dice, y el príncipe que ha de venir, no hablando del Mesías, no hablando de Jesucristo, sino que ahora está hablando del anticristo, que hay un príncipe que ha de venir, el cual se llama el anticristo en los últimos tiempos. Pero hay algo también interesante que ver aquí, amados hermanos. Le explico. Cristo fue crucificado y no inmediatamente Jerusalén fue destruida, sino que pasó un lapso de tiempo. Se cree que pasaron de 37 a 40 años, oiga bien, para que Jerusalén fuera destruida. Y fue así como se cumplió la palabra del Señor. Hubo un lapso, hubo un intervalo, hubo una pausa ahí entre estos dos acontecimientos. Y luego después tenía que venir la semana 70, tenía que venir la gran tribulación. Tenía que cumplirse este periodo, los últimos 7 años, alabado sea el nombre del
Señor. Pero así como hubo una pausa en estos dos acontecimientos anteriores que acabamos de mencionar, así también ahora hay una pausa, un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Gloria sea el nombre de Jesús. Solamente se han cumplido 483 años. Faltan los últimos 7 años. Y aquí está la pregunta: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué se detuvo el tiempo? ¿Por qué se detuvieron las 70 semanas de Daniel? ¿Por qué solamente se han cumplido 69 semanas? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Cristo. Aleluya. Si usted y yo rechazamos al Señor, la palabra, la promesa que Él nos haya dado, lo que Él nos haya prometido, se puede detener en nuestras vidas cuando nosotros rechazamos su palabra, rechazamos al Cristo de la gloria y somos desobedientes a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Como ellos rechazaron, amados hermanos, entramos a un tiempo el cual yo lo llamo el misterio escondido de la gracia entre la semana 69 y la semana 70. Alabado sea el nombre del Señor. Había un misterio, nadie sabía, ni aún los profetas, dice la Biblia, que ellos indagaron qué tiempo, qué lugar, qué persona, pero no le fue revelado a ellos, sino a nosotros, a través de los apóstoles, a través de la palabra, a través del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero el Señor, cuando Él estaba predicando, cuando Él andaba sanando, cuando Él andaba haciendo la obra, hermanos, nos dio pistas, nos dio señales, amados hermanos, que este misterio de la gracia entre estas 70 semanas proféticas iba a ser revelado. ¿En qué momento? Cuando Él entra a la sinagoga de Nazaret, bendito sea el nombre del Señor, y allí en ese momento se le da el libro de Isaías del capítulo 61. En Lucas 4, versículos 18 y 19, dice la Biblia que el Señor venía a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero el Señor Jesucristo no leyó esta parte del profeta Isaías donde dice el día de la venganza del Dios nuestro, sino que Él lo enrolló y lo dio al ministro, dice la palabra del Señor, porque dando a entender que antes del día de la venganza venía un tiempo para todo aquel que quiera salvarse, para todo aquel que quiera entrar a la gracia de Cristo Jesús. Aprovecha la oportunidad. Han pasado 2000 años desde que se cumplió la semana 69 y en cualquier momento puede iniciar la semana 70. Pero de eso estaremos hablando en el próximo tema, bajo el tema del cumplimiento de la semana 70 y la señal más importante para el pueblo judío dentro de esta última semana. Aquí en Ministerio Evangelístico el tiempo está cerca. Dios les bendiga a todos y adelante en la orden del Señor y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.